Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia de Latam Hospitals, la segunda conferencia del día, del último día de actividad de esta cuarta edición. En esta oportunidad contamos con la destacada presencia del doctor Joan Luis Vives Corrons, un experto en el área que vamos a tratar, así que estamos muy contentos de contar con su participación. Así que es un honor dar comienzo a esta conferencia tan importante del campo de la hematología. Eh, el doctor Vivens Corrons nos va a acompañar en un recorrido por avances en la radiología y su aplicación en el diagnóstico de la anemia. Y durante esta sesión profundizaremos en la comprensión de las anemias hemolíticas y los efectos de la membrana eritrocitaria. Temas bueno, que revisten una gran importancia en la práctica clínica. Doctor, está así, ¿no? Conectado. ¿Puedo empezar? Sí, Bueno, sí, sí, sí. Ya. vale, oye, Muchísimas gracias, Juan. en primer lugar os quiero agradecer nuevamente, como ya lo hice la primera vez, el detalle bueno, para mí también es un honor poder estar aquí con vosotros y poder explicar un poquitín también lo que se está avanzando en el diagnóstico de las anemias hemolíticas y concretamente en el área que yo llevo, que es el de en este caso, de las membranopatías. Y por tanto, pues muy agradecido por vuestra invitación nuevamente. Yo, antes de empezar a hablar, quiero dar un pequeño homenaje a mi amigo, que murió hace unos 5 o 6 años, que es el ingeniero Rodolfo Rasia, con el cual nosotros empezamos a trabajar en reología en el año 1987. Y aquí está el primer congreso hispano-latinoamericano de reología, que fue aquí en Buenos Aires. Él me invitó porque trabajamos en este tema y nos conocimos aquí. Luego hicimos cosas conjuntos y ese nombre, pues yo, antes que nada, ya que se me ha dado la oportunidad de hablar de reología, pues quiero darle, pues no sé, un pequeño homenaje a mi amistad y a lo que hizo este hombre por la reología durante muchos años. Vamos a Bueno, empezar, por tanto, con el tema y, bueno, el tema está centrado en el glóbulo rojo, lo que se conoce con el hematío. Bueno, todos sabemos que el hematío es un transportador de oxígeno y lo hace a través de la hemoglobina. Tiene una ventaja muy grande porque es una célula muy especializada. Carece de núcleo y mitocondrias. Por tanto, todo lo que hay dentro del hematío es hemoglobina, que es para realizar su función, que es el transporte de oxígeno. Tiene también un metabolismo muy reducido y algo muy importante del hematío y que a veces alguno no tiene a aceptarlo bien cuál es su importancia, es esta especial forma que tiene, que es única en todas las células del organismo, que es esta forma en disco bicóncavo. Si lo cortamos así, es un disco bicóncavo. Como podemos ver, la hemoglobina en la periferia es más abundante que en el centro, que hace como una palidez. Y esto es importante porque significa que el hematíe tiene un exceso de superficie en relación a su volumen. Y claro, esto es esencial para que el hematíe, cuando se encuentra aquí abajo, por ejemplo, encuentra en el bazo, puede atravesar espacios que son infinitamente mucho más pequeños que su diámetro, que son los espacios intercelulares de los senos del bazo. Y se deforma tanto que de hecho la materia se transforma en un cabello, una cosa infinísima, pero luego cuando pasa ya vuelve a recobrar su forma normal. Esto es casi difícil, es muy difícil de entender o de comprender, porque parecía que la materia debía romperse, ¿no? Estando así, entonces no. Entonces, claro, discúlpeme, esto, doctor. dime, eh, me mencionan aquí en el chat si podría hablar un poquito más cerca del micrófono, que perdón, no se le escucha bien. es que no llevo el micrófono, que no lo tengo aquí, pero ¿no me oís ahora? Eh, yo lo escucho perfecto, pero se ve que hay en la audiencia no termino de escuchar con claridad el volumen, sobre todo. A ver, poner el volumen desde aquí no lo puedo hacer. Yo No. tengo el micrófono del ordenador mismo. ¿Me oís ahora? Ajá. A ver, ¿ahora me oís mejor? Sí, ahí se lo A escucha, ver, doctor.
Sí. Mejor, de verdad, Lucas. Sí, 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 se lo escucha bien. Puedes seguir hablando. Vale, pues estaba diciendo que es muy importante en el Mathieu esto que acabo de decir, que es esta relación entre la superficie y el volumen. ¿Y qué quiere decir? Está disminuida, quiere decir que hay mucho más superficie que volumen. Esto permite esta deformabilidad, el Mathieu pasar por espacios, si él tiene el diámetro del Mathieu es entre 6 y 8 micrómetros y puede pasar por espacios como estos de aquí de 0,1 o 0,2 micrómetros. Es algo inconcebible, pero es así. Estas imágenes las obtuvimos en un bazo y se ve cómo el Mathieu atraviesa, cómo se convierte en una especie de hilo y atraviesa estos espacios. Lo digo que es muy importante esto porque cuando el Mathieu pierde esta capacidad es cuando el Mathieu desaparece de la circulación. Porque hay que entender que si no puede atravesar este espacio, se queda aquí dentro. Con lo cual, el Mathieu, que está defectuoso, se queda concentrado en el bazo y muere allí. Y con lo cual se produce lo que llamamos hemólisis, destrucción de los hematíes en el bazo. La consecuencia es que si es bastante importante esa destrucción, aparece una anemia que llamamos hemolítica. Ese es el mecanismo fundamental de la anemia hemolítica. Por esto es importante hacer resaltar mucho este tema primero. Vamos a ver en el caso de las anemias. Bueno, en general, esto es solo para decir o para hacer ver que hay muchos tipos de anemias, las causas de la anemia son muy diversas y que todo el mundo, cuando le hablan de la anemia, siempre la asocia al déficit de hierro o de vitaminas. Esto es muy frecuente en los niños, las mujeres jóvenes, por la mala absorción, etc. Pero esta obviamente no es la causa única, sino que cuando descartamos esta causa y otras, entonces hay que buscar causas más raras y entonces cuando llegamos a las causas que son fundamentalmente los defectos de los glóbulos rojos. Estos defectos son una causa de anemia que por su escasa prevalencia, por su rareza, menos de 5 casos por 10.000 nacimientos, se les conoce también con el nombre de anemias raras. Anemias raras. Por tanto, en principio, la clasificación de las anemias son de dos tipos, las hereditarias y las adquiridas. Esto es en general, para que no creemos que estemos centrados solamente en el tema de los glóbulos rojos. Otro tema importante y que todo el mundo conoce porque es muy conocida es la anemia de Fanconi o la anemia de Diamond-Blackfan, pero esta es por un defecto de la eritropoiesis. O bien también los defectos del metabolismo del hierro, lo cual la más frecuente es la anemia sideroblástica congénita o más recientemente se han descrito microcitosis no sideroblásticas que no responden al hierro, IRIDA. Bien, nosotros vamos a centrar concretamente en esto, pero quiero recordar que en el caso de las adquiridas también hay defectos de los glóbulos rojos. Estos casos son adquiridas, no van ligadas a la herencia. Y quizá podría decir que la causa más frecuente o mejor conocida de anemias hemolíticas adquiridas es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una enfermedad también rara, pero que obedece a un problema del complemento y que no tiene nada que ver con la genética. Bien, dos palabras sobre la reología. Esta palabra, que es un poco rara, y quizá para algunos les habrá extrañado que se hable de reología para el diagnóstico, pues sí, la reología se utiliza actualmente en el diagnóstico. Pero es un curioso porque la reología sanguínea lo que estudia son las propiedades físicas del flujo de la sangre. No el hematía en sí mismo, sino el comportamiento de este hematía en un fluido dentro de la sangre. En el ser humano, estas propiedades pueden ser medidas, ¿verdad?, por viscosidad del plasma, viscosidad de sangre total, agregación, pero sobre todo lo que tiene más importante para el diagnóstico es la medida de la deformabilidad de los glóbulos rojos, de los hematíes. Y para poder hacer esto, para poder medir esta deformabilidad que he dicho antes, que es fundamental para que los hematíes pasen
por aquellos espacios tan pequeños del bazo, para medir esta deformabilidad se utilizan un viscosímetro. Que un viscosímetro lo que son dos conos, de hecho uno arriba y otro abajo, y lo que hacen estos conos es que ruedan, ¿no?, como se ve aquí, uno en contacto con el otro, y se hace pasar una suspensión de hematíes por ahí dentro. ¿Y qué pasa? Pues que esta suspensión de hematíes es sometida a una fuerza de cizallamiento. Los hematíes son sometidos a un esfuerzo, a estiramiento, lo que sea. Y esto es lo que se mide, es la viscosidad, lo que se mide es hasta qué punto los hematíes son capaces de resistir esta fuerza de cizallamiento. Esta es en principio la teoría de la viscosimetría o de los viscosímetros. En general, los que se utilizan y los que utilizábamos con Rasia durante muchos años era el viscosímetro cono-plato. Cono-plato. Un cono y un plato, y aquí se ponía la sangre. Hablamos ahora ya de un nuevo concepto que salió hace unos cuantos años, que es el del hectacitómetro. El hectacitómetro es un... Perdón, esto quizá pondremos más para aquí. Tengo que ponerlo porque... Aquí, ahora. El hectacitómetro es un viscosímetro, igual también, pero que mide el comportamiento reológico de las poblaciones eritrocitarias, y para ello, en este caso, es diferente a un viscosímetro vulgar, a un dimensor común, porque el viscosímetro que estamos hablando ahora, que es el hectacitómetro, mide la deformabilidad también de los hematíes, pero en condiciones, bajo una tensión de cizalladura constante, como hemos dicho, pero se produce o se induce una variación de la osmolaridad del medio. Es lo mismo que un viscosímetro, pero lo que mide es qué pasa cuando tú varías la osmolaridad del medio en el cual están suspendidos los hematíes. Esto se describe lo que he dicho antes, los dos cilindros, y para medir para medir lo que pasa con los hematíes cuando se les somete a esta situación, se utiliza un rayo láser de luz roja que se emite desde el cilindro interno, atraviesa la suspensión de hematíes y se difracta generando un patrón, que es un círculo, como veremos, y que se proyecta sobre la pantalla. El círculo es este, y se proyecta sobre la pantalla y se va variando. Cuando tú lo ves, va variando el círculo para arriba, para abajo. Muy bonita la imagen. Y es capturada por una cámara de vídeo que la digitaliza y la analiza utilizando un programa informático. El aparato que se utiliza para el actual hectacitómetro, que se llama hectacitómetro de nueva generación, es el llamado Laser Assisted Optical Rotational Cell Analyzer, que se escribe LORCA. LORCA es una actualización y una estandarización de los primitivos hectacitómetros que habíamos utilizado hace mucho tiempo en los laboratorios. Por tanto, esto ya es una estandarización de este tipo de equipos para el diagnóstico. Bueno, vamos a hablar en principio para esto, como estamos hablando de las alteraciones de los glóbulos rojos, de los defectos de los glóbulos rojos, pues como sabemos, los glóbulos rojos pueden tener tres tipos de defectos: hemoglobinopatías, enzimopatías y membranopatías. Todos sabemos también que las hemoglobinopatías, que son la forma más, quizás diría yo, la más frecuente o las más frecuentes trastornos de la hepatía que se conocen, por ejemplo, la anemia falciforme, por ejemplo, es un ejemplo, o las talasemias, tienen un fácil diagnóstico, porque este diagnóstico en las hemoglobinopatías se basa en la electroforesis, del tipo que sea, o en el HPLC, High Performance Liquid Cromatografía líquida de alta resolución. Con esto es muy fácil hacer el diagnóstico de una hemoglobinopatía. Y las eritroencimopatías, pues igual. Las eritroencimopatías con enzimas, hacemos un hemolizado y analizamos la actividad de todas las enzimas del hematíe dentro del hemolizado. Y si hay un déficit,
y si una enzima no funciona bien, la veremos enseguida, o sea, hará el diagnóstico. El problema de las membranopatías es mucho más complejo, porque las membranopatías no hay una técnica específica que te permita hacer el diagnóstico de una membranopatía. Y como en general estas alteraciones empiezan en la infancia o poco después del nacimiento, en pacientes sometidos a transfusiones, niños, etcétera, y además están caracterizadas por el aumento de reticulocitos, hay muchos factores que dificultan el diagnóstico de las membranopatías congénitas. Por ello es importante encontrar un método que te sirva y que sea lo más específico posible. Por esto, ahora nosotros lo que vamos a hacer es hablar de... Ahora aquí está esto. Vale. Vamos a hablar de cómo podemos indagar, buscar un método que nos sirva para el diagnóstico de las membranopatías, a ser posible tan fiable como son los métodos que hay para el diagnóstico de las hemoglobinopatías y de las enzimopatías. De hecho, para poder entender esto hay que recordar un poquitín cómo es la membrana del glóbulo rojo, la membrana de la hematía. La membrana de la hematía tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto estructural, su estructura, y otro es la capacidad que tiene la membrana para dejar pasar iones, lo que llamamos la permeabilidad iónica. Aquí. Los componentes estructurales hay que entenderlos muy bien. La membrana es una bicapa lipídica, como en todas las células, y que tiene proteínas integrales, como esta, la banda 3 o la glicoforina. Pero por debajo del hematí, por debajo de la bicapa lipídica, la parte interna en contacto directo con la hemoglobina, está una red bidimensional que se conoce con el nombre de esqueleto de la membrana y está formada fundamentalmente por actina y espectrina y anquirina y algunas proteínas que sirven para hacer la unión de todas estas proteínas y que quede anclada a la bicapa, que esta red queda anclada a la bicapa lipídica. Hay dos grandes complejos estructurales de las proteínas. El complejo anquirina, donde la que predomina es la anquirina, y realmente este complejo es el que permite que esta red, digamos, por debajo de la capa, esté unida a la bicapa lipídica. Y luego hay otra que lo que más importante, aunque no aparezca aquí en esta figura, es la proteína 4,1. Y obviamente en todos los casos se llama complejo 4,1. En todos los casos lo importante es la espectrina, que es como una trenza en la cual hay alfa-espectrina y beta-espectrina que se entrecruzan o entrelazan como una trenza, y eso es lo más importante de la estructura. Quiero recordar que esta estructura es de la membrana, es la que sirve para mantener el hematíe en su clásica forma de disco bicóncavo, y es lo que hace que pueda deformarse tanto como hemos dicho al principio, y a gran deformabilidad. Por esto, cuando hay un trastorno o un defecto genético de alguna de estas proteínas, los complejos que hay aquí, se produce una alteración de los componentes estructurales, la membrana pierde deformabilidad y muere en el bazo, como hemos comentado anteriormente. Después hay también otras proteínas que no son estructurales, pero que intervienen en el transporte de los iones, sodio, potasio. Claro, estos también son importantes porque si se altera su función, los hematíes se deshidratan o se cargan de agua, se hidratan o se deshidratan. Eso es otra causa de patología eritrocitaria. Entonces, vamos a hablar un poquitín ahora más de lo que, de los tipos de defectos. De hecho, hay dos grandes tipos de defectos en la membrana, debido a alteraciones de las proteínas estructurales. Unos son los defectos del complejo de la anquirina y otros son los defectos del complejo de la proteína 4,1. Los defectos del complejo de la anquirina son, diríamos, defectos que se los conoce con el nombre de defectos verticales
verticales porque cuando una de estas proteínas se altera, resulta que se pierde el anclaje de la membrana, perdón, de esta red que está por debajo de la bicapa. No puede anclarse bien a la bicapa y entonces se pierde parte de la bicapa con proteínas que salen al exterior y por tanto el hematíe pierde superficie, pierde membrana, sin perder hemoglobina, pierde membrana. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que disminuye la relación superficie-volumen. Acordémonos que esto es lo que daba la clásica forma de disco bicóncavo. Y al pasar esto, los hematíes se transforman en esferas. De su forma clásica de disco bicóncavo pasan a la forma de una esfera. Hemos de entender que una esfera difícilmente podrá atravesar aquellos espacios tan pequeños que habíamos visto al principio, porque el hematíe no se puede deformar. Con lo cual, esta es la causa de la hemólisis, de la anemia hemolítica en la esferocitosis hereditaria. Tenemos aquí, se ven esferocitos, lo clásico. Luego, el segundo tipo de defectos son los llamados defectos horizontales, en los que lo que pasa es que las alteraciones de las proteínas no producen una pérdida de membrana, sino lo que hacen es que no permiten que la hematía, cuando se deforma tanto, pueda conseguir otra vez su forma original. Con lo que los hematíes quedan con una forma, diríamos, una forma como elíptica, ¿no? Como estirada, porque no pueden recobrar su forma original. Y este tipo de patología se la llama eliptocitosis congénita. Aquí tenemos lo clásico de la esferocitosis del primer tipo, esferocitosis hereditaria. Lo característico son los esferocitos, como he dicho antes. La prevalencia es más en el norte de Europa que en el sur de Europa. La prevalencia, como podemos ver, es de 1 a 3.000 y en el sur de Europa de 1 a 5.000. Desconozco la prevalencia de esta enfermedad en Argentina. Esto es muy interesante. Quizá hay alguien que lo ha estudiado ahora y ha podido saber más o menos cuál es la prevalencia de esta enfermedad aquí en vuestro país. La herencia esencialmente es autosómica dominante, un 75% de los casos, y la anemia es moderada. Hay que tener en cuenta eso, no es una anemia grave. El que tiene una esferocitosis hereditaria no lo pasa tan mal, lo pasa mal porque, claro, tener una anemia no es una cosa estupenda, pero no es una anemia grave, es moderada. Ahora, claro que puede haber situaciones de que la anemia sea intensa, en 15% de los casos. Y, claro, ¿qué proteínas del esqueleto están afectadas aquí en esta esferocitosis, etc.? Sobre todo la beta-espectrina, el 41%. Luego está la anquirina, la banda T, bueno, todo aquel complejo de proteínas que habíamos hablado. Y claro, cuando pasa esto, el hematíe se hace esférico y es evidente que no puede hacer esto. Esto es imposible. El hematíe esférico jamás puede hacer esto. Hablemos ahora de la eliptocitosis, que es la segunda forma, que es aquella que los hematíes no pueden acabar de recuperar su forma después de deformarse y se quedan como pues, en forma de huevo o de eliptocito, de puro, bueno, más extenso o menos intenso. Entonces, esta enfermedad tiene una prevalencia sobre todo en la raza negra. Es muy frecuente en la raza negra, mucho más que en la raza blanca. En la raza blanca la frecuencia es parecida a la que tenemos en Europa. La herencia es siempre autosómica dominante, esa es toda. Y la anemia, pues hay variedad. Es muy frecuente la inexistencia de anemia, o sea, formas sin anemia. Y lo más frecuente también son las formas de anemia leve. Como podéis ver, estas enfermedades no son muy agresivas. Dan una anemia, pero tampoco tan importante. Pero hay formas más minoritarias de eritrocitosis que sí se acompañan de anemia más grave. Por ejemplo, la forma más grave se conoce con el nombre de piropoiquilocitosis congénita, porque esta enfermedad da una alteraciones de los hematíes que son sensibles al calor del cuerpo, y se rompen, adquieren formas muy raras. Son poiquilocitosis, como podemos ver en esta imagen de aquí abajo.
Y luego nos queda una forma que es la llamada ovalocitosis del sudeste asiático, que algunos consideran que es bueno, que es una forma, diríamos, que no es una forma de lipocitosis, que es una enfermedad en sí misma. Pero bueno, la característica de esas es que digamos, los estomatocitos son también, perdona, son lipocitos, pero hay estomatocitosis. Es decir, lipocitosis con estomatocitosis. Y los hematíes tienen como la palidez central es en forma de boca de estomatocitos. Ya lo veremos luego también lo que es la estomatitis. Pues es una forma especial de lipocitosis. Esta forma es prácticamente siempre asintomática. Fijémonos la levedad de estas enfermedades. Perdón. Y finalmente llegamos también al tema de las membranopatías por defectos de la permeabilidad iónica. Ya tenemos la permeabilidad iónica. Y estas son de dos tipos. Como ya he dicho antes, puede haber enfermedades de la permeabilidad iónica en la que se produzca una ganancia de agua por parte del hematíe. Si tenemos el hematíe normal, puede ganar agua porque hay un trastorno de la permeabilidad, o puede perder agua. Dos posibilidades. Si gana agua, estamos delante de la hidrocitosis, y cuya alteración morfológica más evidente es la estomatocitosis, los estomatocitos. Fijémonos que los estomatocitos son iguales que los esferocitos, pero en lugar de tener una palidez circular, tienen una palidez alargada, como si fuera una boca. Eso se llama estomatocitos. Pero esta forma es un artefacto, porque si nosotros miramos un estomatocito con el microscopio electrónico de barrido, veremos que la forma real es la de una campana, que es un hematíe que ha perdido una de sus concavidades porque ha entrado mucha agua. Entonces tiene esta forma como acampanada, ¿no? Y en cambio, cuando se pierde agua, aparece una enfermedad que se llama xerocitosis, en la que la cantidad de agua está disminuida, y eso se pone muy bien de manifiesto por la concentración corpuscular media de hemoglobina, que está muy alta. Claro, al perder agua aumenta mucho la concentración de hemoglobina intracelular, no porque aumente la hemoglobina, sino porque se ha perdido agua. Entonces, esta imagen del xerocito, que es un hematí arrugado, de hecho, no se ve muy bien en el frotis. Puede pasar totalmente desapercibido. Esto no se ve. Pero si miramos con microscopía electrónica de barrido, entonces veremos la característica forma del xerocito, perdón, que es un hematíe deshidratado y que tiene la forma en silla de montar. Es curioso porque, claro, esto nos sirve para diagnóstico, la microscopía electrónica de barrido en estos casos. Hay que hacer un comentario que la anemia hemolítica en los dos tipos es una hemolítica crónica no muy intensa, y que mejora con la edad. Esto es importante saberlo. Y que en el caso del tratamiento, como en todo tipo de esas enfermedades, la esplenectomía va muy bien en la esferocitosis y en la eritrocitosis, no tanto como la esferocitosis, pero va mejor. En el caso de los trastornos por defectos de permeabilidad iónica, la hidrocitosis o la xerocitosis, no es aconsejable la esplenectomía porque está contraindicada, porque puede dar lugar a trombofilia, es decir, a trombosis. Existe riesgo de trombosis. Esto es importante acordarlo o tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Siguiente. Bueno, esto está. Bueno, revisemos, por tanto, vamos a ver si entramos en el tema de la taquitometría, en el diagnóstico de estas enfermedades, pero antes quiero recordar que todos sabemos, los que hacemos clínica en general, que para el diagnóstico de las membranopatías y esferocitosis hereditaria siempre nos hemos basado en los clásicos datos de la historia clínica, esplenomegalia, ictericia, uritiasis, etcétera. O bien el examen morfológico del frotis, o en un caso vemos esferocitos y en otro vemos eritrocitos. No siempre, pero eso es lo que buscamos cuando sospechamos una alteración de la membrana.
Si vemos muchos esferocitos, oye, ya está, ya hemos hecho el diagnóstico, pero lo grave es que no pasa nunca esto, casi nunca. Y luego está la clásica prueba de la fragilidad o resistencia osmótica, que es la que se utiliza clásicamente en los laboratorios para ver si los hematíes están hinchados o no. Es decir, si el hematíe es una esferocitosis, por ejemplo, que tiene un pequeño problema de permeabilidad iónica, el problema al ser esferocítico, cuando entra agua, se rompe enseguida. No resiste la entrada de agua el esferocito. Entonces, claro, la fragilidad osmótica está muy disminuida y esto se utiliza como método diagnóstico clásico en los laboratorios convencionales de hematología. Obviamente, la hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina en el hematíe, pues también sirve porque al perder membrana, como hemos dicho al principio, en la esferocitosis se pierde membrana, la hemoglobina queda más concentrada en el interior, porque se pierde membrana, pero no se pierde hemoglobina. Con lo cual, esta hemoglobina se concentra y aparece un aumento de la concentración corpuscular media de hemoglobina. Eso es un dato que se veía en el hemograma en el laboratorio. Entonces, hay que fijarse inmediatamente con esto. Y la electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida se ha utilizado mucho, pero su sensibilidad, su especificidad es muy baja. Es decir, nosotros hay casi un 30% de casos que no los detectamos con esto. Quiero decir que es muy importante en la esferocitosis y también la eritrocitosis un dato clínico que es esencial para el diagnóstico de cualquier anemia hemolítica en la práctica clínica y que se olvida permanentemente por parte de los clínicos cuando buscan a ver cuál es la causa de la anemia, que es el recuento de reticulocitos. En todas estas anemias, los reticulocitos están muy elevados, están elevados, mejor dicho, muy depende, porque la anemia, que se produce porque los hematíes se quedan en el bazo retenidos, responde rápidamente el organismo con una producción de mayor cantidad de hematíes, debido al aumento de la eritropoyetina. Con lo cual, la médula hace una eritropoiesis, un aumento de eritropoiesis, una eritroblastosis. Y esto inmediatamente se expresa en la sangre periférica por un aumento de reticulocitos. Por esto, cuando nosotros en anemia vemos reticulocitos elevados, hemos de pensar en hemólisis, porque puede ser que sea debido a un trastorno de un defecto eritrocitario periférico, no de la médula ósea. En cuyo caso, si fuera así, los reticulocitos no estarían elevados, sino estarían normales o disminuidos. Bien, entremos ahora en el tema que más nos interesa en esta charla, que es qué ha aportado la nueva generación para el diagnóstico de esas membranopatías. Una, la citometría de flujo, que se ha utilizado durante bastantes años y que es una técnica que es muy elemental, que se utiliza un fluorocromo que es la eosina 5 más el EMA, se conoce como el EMA. Este fluorocromo se fija a las proteínas de la membrana, muy específicamente a la banda 3. Y cuando estamos delante de una esferocitosis y hay un déficit de proteínas de membrana, las que sean, pero sobre todo déficit de banda 3, el fluorocromo se fija poco a la membrana y disminuye la fluorescencia. Con lo cual, la citometría de flujo nos permite identificar este descenso de fluorescencia y, por tanto, esto nos indica que seguramente hay un déficit, hay un problema con las proteínas de la membrana eritrocitaria. En el caso de esferocitosis, pues un déficit de banda 3, por ejemplo, o de alguna otra proteína de la membrana. Y en segundo lugar, lo más reciente, lo más importante y lo más espectacular es la reología. Y esto enlaza con hace muchos años antes, he hablado con Racio, con mi amigo, y trabajábamos en reología, pero que no tiene nada que ver ahora con lo que hacíamos entonces. Y la reología actual, que es la hectacidometría, que he comentado anteriormente, en este caso lo más moderno, lo más actual, es la hectacitometría de gradiente osmótico. En este caso, los hematíes son sometidos a una fuerza de cizallamiento como un viscosímetro normal, como he dicho antes, constante, y a un aumento progresivo de la osmolaridad.
que va de 50 a 500 miliosmoles por litro. O sea, se hace una viscosimetría con un aumento, con la variación de la osmolaridad. Se utiliza el viscosímetro conoplato, una suspensión de Matías, y hay que decir que en estos equipos más de 30.000 de Matías son analizados mediante la difracción del luz láser. Aquí tenemos la foto de, bueno, nuestro equipo. Este es el equipo del Lorca que tenemos instalado en nuestro laboratorio y que es lo que nos sirve para hacer actualmente el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria. Como podéis ver, aquí está el conoplato y aquí están todos los reactivos, bueno, y los de Matías se entran por aquí. La suspensión de Matías pasa aquí y aquí hay un rayo láser que hace así y nos da esta imagen tan bonita y tan nueva. Bien, es decir que para interpretar los resultados que nos da el Lorca, este equipo, hemos de basarnos en la gráfica que nos suministra lo que es el Osmoscan, que es el sistema que utiliza el Lorca para analizar esta taquitometría de gradiente osmótico. Es un módulo que se llama Osmoscan. Y este Osmoscan nos da una gráfica, aquí la vemos muy bonita, en la que hay tres aspectos fundamentales. El primero es este de aquí arriba, esta gráfica nos dice, o nos da el valor de la elongación máxima, o índice de elongación, que es elongación máxima, que es aquí, que es cuando el hematía llega al máximo grado de su capacidad de elongación. De hecho, esto es la deformabilidad. Si tiene una elongación máxima correcta, el hematía es deformable. Es su deformabilidad correcta, es la IMAX. Luego nos da también otro valor que es el OMIN, que es la osmolaridad mínima, que está entre 100 y 150, aquí. Y este es el valor que se representa o que corresponde a lo que antes hablábamos de la fragilidad osmótica. Si la curva se desplaza hacia aquí, quiere decir que aumenta la fragilidad osmótica. Aumentar la fragilidad osmótica es lo que sucede en la esferocitosis hereditaria, que tiene una fragilidad osmótica aumentada. Por tanto, el desplazamiento de esta curva hacia aquí nos indica justamente la posibilidad de una esferocitosis hereditaria. Y luego el tercer parámetro está este de aquí, o hiper, que es la osmolaridad máxima, que se valora como el valor de la osmolaridad al 50% del EI, que es el 3 por aquí. Este valor está entre 400 y 450 y nos indica o nos sirve para decir el grado de hidratación del hematía. Si la curva que nos desplaza hacia la derecha aquí, quiere decir que el grado de hidratación es elevado. Pero si nos desplaza hacia la izquierda, quiere decir que el hematía está deshidratado. ¿Qué pasa en la esferocitosis? Pues que en principio el hematía ha perdido, o sea, la hemoglobina está muy concentrada y por tanto no está hidratado, todo lo contrario, tiene tendencia a la deshidratación. En consecuencia, en la esferocitosis la curva por aquí está hacia la derecha y por aquí está hacia la izquierda. Por tanto, esos son los principales parámetros que nos hemos dado. Veamos qué sucede en la esferocitosis hereditaria, un resumen de lo que yo acabo de decir. En la esferocitosis hereditaria, curiosamente, vemos dos perfiles. El perfil 1 es aquel en el que la curva está situada justamente por debajo del patrón. Fijémonos lo que he dicho antes, la curva se desplaza hacia la derecha y aquí hay deshidratación. La curva se desplaza hacia la izquierda. Por tanto, la curva está justamente por debajo del patrón. Fijémonos en un detalle, que la Emax, es decir, el grado máximo de elongación, está por debajo del valor normal. ¿Qué significa? Que los esferocitos tienen una deformabilidad disminuida. Aquí tenemos todos los casos que hemos estudiado, bueno, era un 28 casos creo que estudiamos de esferocitosis y como podemos ver todos están por debajo de la curva. Claro, si nosotros tenemos un paciente y nos dicen que es un probable esferocitosis y con este equipo nos sale esta curva, podemos asegurar prácticamente que es una esferocitosis hereditaria.
Pero curiosamente hay un porcentaje de un 18 o un 20% de esferocitosis que salen con un perfil 2. Es un perfil este que aquí está muy exagerado, pero es un perfil que la curva sale por fuera, con lo cual es más propio de hidratación. Aquí lo tenemos más claro, en los casos en que salió esta curva. Sale. Son pocos casos, pero los hay. Con lo cual quiere decir que existen formas de esferocitosis hereditaria hidratadas. Es normal que estén deshidratadas, como esta. Bueno, este es un tema muy curioso porque hemos trabajado bastante en los últimos años en este tema y en nuestra experiencia hemos visto que hay esferocitosis hidratadas, bastantes, pero que también hay anemias hemolíticas de diagnóstico desconocido o de causa desconocida que también presentan el mismo grado o también son hidratadas. Podríamos decir quizá todo este grupo de membranopatías, incluidas algunas formas de esferocitosis y otras que no sabemos lo que son, dan lugar a la forma clásica que decimos de alteración de membrana por sobrehidratación, es decir, la hidrocitosis que hemos citado anteriormente como una de las formas de alteración de permeabilidad iónica. También esto induce a pensar que en la esferocitosis hereditaria, que ya tiene un defecto de estructural, debe haber aquí algún trastorno de los iones, de algún catión o de los cationes, que hacen que esta esferocitosis se asocie a un trastorno de permeabilidad. Y esto, por tanto, define una forma especial de hidrocitosis en la que, de esferocitosis en la que, curiosamente, lo podemos ver por la concentración corpuscular media de hemoglobina. Ya hemos dicho que ese es un dato diagnóstico que siempre es elevada en la esferocitosis, pero cuando en las formas deshidratadas no está elevada, está disminuida, como podemos ver aquí. Lo mismo que se ve en otras formas de hidratación, como esas otras formas de hidratación o de ¿cómo se llama? Hidrocitosis, que sean esos de aquí. La lipocitosis tiene una imagen completamente diferente a la esferocitosis. Como podemos ver, tiene una curva aquí, en principio, que primero parece que se parece, pero no lo es. Y luego hay como una meseta que es aparece aquí como si fuera otra curva. No tengo explicación, no tengo explicación para esta forma tan peculiar que se llama trapezoidal. Es un perfil trapezoidal. Claro, si tienes una lipocitosis, tú ves los eritrocitos y has hecho el diagnóstico. Pero si dices, vamos a ver, voy a comprobar, si puedes perfectamente, cuando haces el estudio con el hectacitómetro, ves que aparece esta curva. A veces no tan clara, pero la mayoría de las veces aparecen curvas muy, muy evidentes, que no tienen nada que ver con la esferocitosis, con lo cual eso te confirme lo que tú ves en la morfología óptica convencional, la presencia de eritrocitos. Por tanto, luego tenemos finalmente la otra, que es la xerocitosis. Ya hemos hablado de la hidro. La hidro ya habéis visto que la he mezclado en el grupo anterior con hidrocitosis, con esferocitosis y sin esferocitosis. Pero la xerocitosis es una entidad muy clara, muy bien definida, en la que lo que hay es deshidratación. Por tanto, la curva está desplazada hacia la izquierda. Deshidratación. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Por tanto, lo que disminuye es el OIPER, lo hemos dicho antes del OIPER. Curva clásica de deshidratación. Esta es una forma muy rara de membranopatía en nuestro ambiente. Tenemos muy pocos casos, pero cuando tenemos uno, la cursa, sobre todo con poca anemia, pero con muchísimos reticulocitos. Ese es el dato fundamental de esta enfermedad. Y, claro, nosotros podríamos resumir lo que acabo de decir con la utilización de este equipo, que la esferocitosis nos da claramente, nos la confirma con esta curva. La eliptocitosis, estas formas que la vemos muy bien en el microscopio, aquí es más difícil, nos da esta curva. Y la xero, que no podemos identificarla en la sangre periférica
porque no hay ningún matiz con forma, quizá quizá, pero no, que podría ser, que nos hiciera sospechar serocitosis, nos da una curva muy característica de desplazamiento hacia la izquierda, que significa deshidratación. Y claro está, esto, lo más importante es poder reflejarlo en un estudio que sea suficientemente amplio, de anemias hemolíticas, y para ver hasta qué punto tiene utilidad este procedimiento diagnóstico. Y nosotros esto lo hemos hecho porque hemos estudiado todos estos casos con la colaboración del CENAC. Hemos estudiado lo que se llama la secuenciación genética de todos estos pacientes mediante un sistema que se llama secuenciación masiva o NGS. Nosotros hemos estudiado con secuenciación masiva todos los pacientes. Bueno, hemos hecho esos estudios, lo hicimos terminó hace un año, más o menos así, bastante nuevo. Y utilizamos unos paneles de 35 genes que nos identifican las anemias hemolíticas hereditarias y 36 genes que son moduladores de la variabilidad clínica, para enzimas, para hemoglobina, anemia diseritropoidea congénita y alteraciones de proteínas de membrana. Ese es el panel que hemos utilizado aplicado a los casos que hemos estudiado. Y nosotros hemos hecho un estudio. Bueno, hicimos un estudio de 161 pacientes, los que vinieron para diagnóstico, y nosotros estos pacientes los pudimos diagnosticar con la clínica, digamos el fenotipo clínico, que la clínica junto con los datos de laboratorio elementales que utilizamos normalmente para el diagnóstico de las membranopatías y hemoglobinopatías y enzimopatías, etcétera. Y curiosamente, en 93 de estos 171 casos, 93, hicimos el diagnóstico clínico. Cuidado, cuando hablo clínico es el fenotipo, Splenomegalia, ictericia, algún esferocito circulante, lo que nosotros hacemos normalmente, lo que estamos haciendo siempre para el diagnóstico de la esferocitos. Nos salió 93 casos. El diagnóstico clínico 93. Y de esos 73 este diagnóstico era de membranopatía. De esos 73 fue esferocitosis hereditaria, 15 eritrocitosis y 5 xerocitosis. Bueno, esto es un diagnóstico clínico. Ahora, ¿qué pasa? Aplicamos el actacitómetro, el LORCA. Y por encacímetro, ¿qué resultó? Pues que de los 73 hicimos el diagnóstico clínico, porque era bastante característico de un diagnóstico clínico, con esferocitos circulantes, lo que sea, esto era bastante claro, ¿no? Los 73 casos nos dieron la curva esta convencional, esta clásica curva que hemos indicado que es característica de esferocitosis hereditaria. O sea, al 100% conseguimos decir, se correlaciona al 100% de los casos. Curiosamente, al hacer la secuenciación, la cosa nos salió 71 casos. En 71 casos pudimos identificar la mutación de la proteína de membrana que daba lugar a esta esferocitosis hereditaria. Esto no es raro. La secuenciación no es tan fácil como algunos se creen y necesita un entrenamiento muy fuerte y saber exactamente lo que hay que buscar. Y a veces cuesta encontrar proteínas alteradas. Y en nuestro caso, aquí, en nuestra experiencia, de los 73, que la ectogeometría nos dijo que la curva era clásica, con acampanada por debajo de la curva normal, solo 71. Bueno, en realidad hay que hacer la secuenciación porque eso es el diagnóstico final. Pero yo estoy convencido que 71 hay que volver a estudiar y encontraremos las proteínas que nos explican el por qué, bueno, que puede ser una esferocitosis hereditaria también. O sea, esto estoy convencido. Y en el caso de la lipocitosis congénita, la ectacitometría nos corroboró lo que veíamos antes en la morfología en 13 casos, o sea, en un 86%. Pero cuando hicimos la secuenciación, 14 casos salieron con una mutación mutación del gen propio de la eritrocitosis, alguna proteína que está involucrada en la eritrocitosis, en 14 casos. Podemos asegurar que estos 14 casos son eritrocitosis congénita. Eso es el diagnóstico definitivo. Por tanto, mejor que en este caso quizá mejor que la ectacitometría.
Y finalmente la chorocitosis, que son muy pocos casos, lo que hemos podido ver todavía. En 3 casos la ectocitometría nos dio la curva esta de deshidratación que he comentado anteriormente, por lo tanto solo el 60% de los casos. Y estos 3 casos nos salieron con la mutación piezo, que es la mutación característica de la chorocitosis congénita. Fijémonos puesto un poquitín que en el caso de que, enfrentados con el diagnóstico clínico, la eficacia de utilizar la ectacitometría y obviamente la secuenciación, que es la etapa final del diagnóstico, es del 93,5%. No está mal, pero es que la ectacitometría nos tranquiliza cuando encontramos una serocitosis sanitaria clínicamente bastante clara y cuando nos dice que la curva también es clara, es evidente. Bien, luego hay un segundo grupo de pacientes que son sin diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que en este grupo de pacientes nosotros no pudimos saber qué tenían. Y habían 68. Claro, ya podía haber membranopatía, podía haber hemoglobinopatía, podía haber enzimopatía o otro tipo de anemia hemolítica. No lo sabemos. Pero curiosamente, dentro de este grupo, también dijimos, bueno, no es una membranopatía, pero hay algunos casos que sospechamos que puedan ser membranopatía. Entonces eran 29. Sospecha. Entonces, curiosamente, en estos casos, cuando hicimos la curva, esta citometría, nos salió que 27 nos coincidían con la sospecha. O sea, que nos confirmaron con la curva de ectacitometría, se nos confirmó la curva de ectacitometría, que esto muy probablemente, aunque nosotros no lo veíamos muy claro desde el punto de vista clínico, esto es una megalopatía, prácticamente seguro. Y que esa hemanopatía, en principio, en 27 casos, 29, era una esferocitosis hereditaria. 27 que se pudieron comprobar todos ellos mediante secuenciación. O sea, fijémonos, 29 sospechábamos hemanopatía y dijimos, bueno, pues en 27 salió la curva de esferocitosis hereditaria. Y en 2 salió la curva de cherocitosis. Esos 2 se confirmaron también por secuenciación. Y luego también encontramos 8 casos de hemoglobinopatía y 5 casos de enzimopatía. La hemoglobinopatía nos da una curva, esto no lo he hablado aquí porque no hay más tiempo, una curva también tiene sus curvas propias, las hemoglobinopatías, pero en casi todas ellas es una curva peculiar de deshidratación, la curva desplazada hacia la izquierda. Y también sucede lo mismo en las enzimopatías, que curiosamente hay algunas de ellas, como la más conocida, que es el déficit de piruvatocinasa, en que la ectacitometría es totalmente normal. Y otras que presentan también un patrón de deshidratación. Como pueden ver, el patrón de deshidratación es un poquitín heterogéneo, es decir, se puede dar en muchas circunstancias, con lo cual nos dificulta un poquitín el diagnóstico, sobre todo de las hemoglobinopatías. Pero ya he dicho al principio que estas enfermedades, hemoglobinopatías y enzimopatías, se diagnostican fácilmente mediante el tema del HPLC, electroforesis o medida de actividad enzimática. Pero que, claro, aquí la eficacia no es tan grande, pero en cualquier caso, creo que damos una idea de que es lo que yo quería aportar aquí como novedad, que la ectacitometría nos es de gran utilidad para el diagnóstico de las membranopatías, pero sobre todo para el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria. Y creo que esto es un poquitín el resumen más importante de mi charla de hoy. Para terminar, bueno, he puesto aquí, lo pongo aquí muy claro, aspectos destacados que se deberían recordar. Primero, las membranopatías todas son mutaciones, ¿vale? De los genes que codifican las proteínas de la membrana. La esferocitosis hereditaria es una membranopatía más frecuente y presenta una distribución mundial. Y, por tanto, es una de las causas más comunes de anemia rara, que son anemias que tienen una frecuencia o prevalencia inferior a 5 por 10.000. Y se dan, claro, en niños, adolescentes, es la típica causa de anemia infantil, la esferocitosis hereditaria. Hay que saberla diagnosticar.
La accesitometría de gradiente osmótico, que es esta técnica que he presentado, identifica prácticamente. Yo, poner al 100% me da un poco de, pero claro, es que todos hemos contado en todos los casos de los que hemos estudiado, pero hay que decir, en nuestra experiencia, el 100% de los pacientes, la accesitometría nos ha confirmado el diagnóstico clínico. Está mal. Con eso pero también es muy útil en las eritrocitosis, aunque no tanto. No tanto, porque aquí hay que ir más a la genética. Entonces, la combinación de ectacitometría de gradiente osmótico y secuenciación demuestra una elevada efectividad para disminuir el número de pacientes con anemia hemolítica de causa desconocida. Y los pacientes con anemia hemolítica hereditaria y un patrón ectacitométrico de sobrehidratación o hiperhidratación sugiere la coexistencia de membranopatías estructurales con otros defectos proteicos de la membrana causantes de un exceso de agua en los glóbulos rojos, en los hematíes. O sea que sería otra entidad, la hidrocitosis congénita, en la que los hematíes serían hinchados, llenos de agua, y que algunos de ellos podrían ser esperocitosis, claro, pero otros podrían ser otras causas, digamos, genéticas que en la actualidad todavía desconocemos. Y este es un tema que yo creo que es muy interesante continuar trabajando en el mismo. En fin, perdonad, creo que soy un poco largo, excesivamente, pero a ver si se puede tirar para adelante. Solo deciros que, obviamente, debo agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo durante cuando yo trabajé hace más de 30 años en el Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona, a esas personas. Y luego cuando me he jubilado en el 2006 o 2007, hasta ahora, conseguí un lugar aquí para hacer investigación en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Y este trabajo que estamos hablando ahora es una combinación. Parte se obtuvo en la unidad de litopatología, en mi unidad del Servicio de Hematología Biológica del CNI, que yo era el jefe de servicio y el segundo lo hemos conseguido este estudio en el Instituto de Investigación Carreras. Por todo gracias a la labor de mi colaboradora Elena Visneskaya, que actualmente, desgraciadamente, tiene que ir a Rusia porque su país tiene problemas allí. Y bueno, en fin, solamente os doy muchas gracias por vuestra atención. Sé que ha sido un poco rollo, sé que la cosa no es fácil y que si hay alguna duda, pues en fin, yo estoy dispuesto a contestar cualquiera de las dudas que tengáis. Muchas gracias. Bueno, doctor, la verdad que muy buena su presentación, muy clara, de un tema tan complejo, logró hacer algo simple de entender, así que muchísimas gracias Ha por su sido claro, porque es mucho participación. tema y mucho, Es mucho tema, es es mucho como usted tema, dice. pero yo he intentado hacerlo lo más claro posible para la gente que no conoce o que no está metido en eso. O sea que estoy contento que me digas que al menos ha sido clara la comunicación. Yo que no soy una entendida en el tema, lo he comprendido, así que puede quedarse tranquilo. Para finalizar, le quería hacer una consulta, ¿no? Que para usted, ¿cuál es el criterio fundamental para saber que una anemia es hemolítica? Esa es una pregunta que yo hago siempre y no me la contesta nadie. Te la voy a contestar aquí, ¿vale? Supongo que esperas la respuesta, ¿no? Claro, El recuento de reticulocitos. ajá, excelente. Uno se encuentra con anemia y nunca piensa, a ver, ¿será regenerativa o no? Y si tú tienes una anemia y tienes reticulocitos altos, tranquilos. No es un problema de la médula, es un problema de la periferia. Por tanto, un problema probablemente de los hematíes o por allí van las cosas. En general es un problema de los hematíes porque son los que al destruirse generan la necesidad de más eritropoyetina y por tanto producir más hematíes en la médula. Ese es el tema, ¿sabes? Por eso yo siempre lo digo Excelente. porque es que nunca los médicos no caen en esto. Bueno, hay muchísimos agradecimientos por su participación y lo claro de su ponencia, y tenemos una consulta que nos indica cuál sería la causa de una sobrehidratación hereditaria. La causa de una, ¿Cuál es la causa de una sobrehidratación eritrocitaria? Acá Es dice hereditaria, ¿eh? hereditaria, claro.
Entonces, la causa, en principio, está muy bien hecha la pregunta porque hay el tema famoso de la hidrocitosis congénita. Esta hidrocitosis congénita es una enfermedad hereditaria que se ha definido siempre como aumento de agua en el interior de los hematíes. Bien, eso se puede observar en diferentes situaciones. La hidrocitosis congénita en algunos casos se ha descrito un gen que se ha asociado, pero no es seguro. Y no está muy claro cuál es la causa de la hidrocitosis congénita. Pero en nuestra experiencia hemos visto que hay algunos casos de esferocitosis que en lugar de cursar con la típica deshidratación, cursan con hidratación. Por tanto, yo creo que hemos de concluir que lo más posible, lo más probable, es que la hidrocitosis, la causa de todo sea la existencia de canalopatías, llamémoslas así, trastornos de los canales iónicos que dejan pasar más agua hacia el interior de los hematíes. Bueno, cuando digo pasar más agua, se deja pasar más sodio. Es decir, que hay un trastorno del equilibrio entre el sodio y el potasio. Y este es lo que nos explica la hidratación, o la hiper o sobrehidratación. Es que necesitamos investigar mucho en esto todavía. Todavía tenemos un poco. Bueno, fantástico, doctor. Le súper agradecemos su participación aquí en esta conferencia. Ha sido claro y bueno, ojalá para futuros eventos podamos contar con su presencia nuevamente. Pues os agradezco muchísimo el que hayáis contado conmigo. Y oye, si encuentro algo interesante, yo ya te lo diré. Oye, si queréis os lo presento, os lo presento. Me parece genial, sí, 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 Pues, oye, fantástico. Marisa, muchísimas Fantástico. gracias de nuevo. Y ya nos veremos. No, Adiós. muchísimas gracias a usted.